esta alianza. Vamos a iniciar con nuestro próximo conferencista, el doctor Jorge Armando Muñoz Ruiz desde Colombia, venezolano en Colombia, contador público, abogado, diplomado en investigación, liderazgo gerencial y educación universitaria, magíster en gerencia tributaria, doctor en ciencias sociales, mención gerencia, experto en dirección y gestión pública para el área andina, coordinador del Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables de la Corporación Universitaria Uniremington en Colombia, investigador docente universitario de pre- y posgrado, autor de capítulos de libros y artículos científicos, revisor de artículos científicos en diferentes revistas indexadas a nivel nacional e internacional, director de planificación estratégica de la Universidad Alonso de Ojeda en Venezuela. Actualmente presidente de Muñoz Amariz Asociados, consultores. Asesor jurídico de esta alianza, de la Alianza de Investigadores Internacionales y buen amigo de esta casa y de ustedes también. Su título, su conferencia de hoy, Balance Scorecard Contable, una herramienta estratégica para la gestión financiera de las organizaciones. Doctor Jorge Muñoz, tiene la palabra, bienvenido. Hola Ana, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenos días todavía por acá en Colombia, buenas tardes y buenas noches alrededor del mundo. Primero que nada, ante todo, muy agradecido con la doctora Yamaru Chirinos, directora general de Alinín, y por supuesto a todos los aliados estratégicos de esta alianza o red internacional. Gracias a ti, por supuesto, Ana, por la presentación. Saludos cordiales, por supuesto, a todos los estudiantes, investigadores de distintas disciplinas del saber que hoy nos acompañan en este evento muy importante para la ciencia y para la academia. Saludos cordiales, por supuesto, también a los empresarios que tienen el gusto también de asomarse en esta ventana que es muy importante para el crecimiento de las organizaciones y por ende, por supuesto, para la sociedad. Entonces, saludos, por supuesto, cordiales, muy especial a nuestra gente de Venezuela y a la gente de acá de Colombia. Entonces, como bien lo comentaste en mi presentación, el día de hoy voy a compartir un trabajo que se titula Balance Scorecard Contable, una herramienta estratégica para la gestión financiera de las organizaciones. Ana, te pregunto, ¿se visualiza la presentación? No, no la visualizamos aún. Todavía no se visualiza, doctor. Ok, Indíquenos si necesita ok, ayuda para apoyarlo desde el máster. ok. Ahora Listo. la vemos, la vemos. Ok, entonces les mencionaba, el título de mi presentación se titula Balance Scorecard Contable, una herramienta estratégica para la gestión financiera de las organizaciones. En principio, como punto de partida, nos preguntamos, ¿por qué un Balance Scorecard Contable, también conocido como un cuadro de mando integral para las organizaciones? Pues para ponernos en contexto, hago referencia inicialmente al modelo primario propuesto por Kaplan y Norton en el año 1992, una herramienta de negocio fantástica para muchas de las organizaciones a nivel mundial, el cual estuvo o está enfocada principalmente a establecer una estrategia general de crecimiento organizacional, enfocada en 4 pilares fundamentales, entre los cuales se destacan la parte de desarrollo interno, la parte de crecimiento de las ventas y por ende la parte de lo que es el rendimiento financiero de la organización. Pues bien, como parte del desarrollo de este trabajo que comparto con ustedes, hago alusión en la línea del tiempo en todo lo que sucede dentro de las organizaciones. Bien lo comentaban los conferencistas anteriores, que toda organización, todo emprendimiento tiene el propósito de permanecer en el tiempo y por supuesto de alcanzar sus objetivos. Para ello, como podrán observar en mi presentación, en todas las organizaciones del mundo, con ese ánimo de ser competitivo, de establecer modelos de negocio, al principio de todos los ejercicios económicos se establecen planes, se proponen metas, indicadores,
Y por supuesto se comienza a establecer una serie de actividades como ventas, compras, servicios, pero que en definitiva responden a la naturaleza propia de cada organización. Pero ¿qué sucede? Y forma parte de lo fundamental de este trabajo que comparto con ustedes, que indistintamente de cada una de las actividades que se realizan dentro del seno de cada organización y promovida, por supuesto, por sus líderes, lo cierto es una cosa, que las decisiones más importantes que se realizan dentro de cualquier organización se basan en los informes económicos. Y es allí donde recobra gran valor este trabajo, porque para nadie es un secreto, para los empresarios, los investigadores, los académicos y para cualquier persona común, para nadie es un secreto que las decisiones dentro de las organizaciones se toman con base a los estados financieros. Y pues bien, nosotros nos preguntamos, ¿por qué con base a los estados financieros? Y es muy sencillo. Resulta que los estados financieros, en los estados financieros se resume todo lo que sucede en la organización. Es decir, cuando un tren directivo, accionistas e inversionistas dentro de una organización analizan los estados financieros, lo que hacen es voltear su mirada hacia todo lo que sucedió dentro de un ejercicio económico. Entiéndase, todo lo que decidieron los gerentes, lo que hicieron el personal táctico y por supuesto el personal operativo. Eso significa que cuando analizamos los estados financieros, estamos analizando el comportamiento gerencial y operativo de toda la organización y por ende de todos los trabajadores. Eso significa, señores, que dentro de las premisas que trae este trabajo está el que tanto empresarios como los profesionales del área administrativa contable debemos de tomar conciencia que la cadena de valor de una organización, entendida como aquel conjunto de unidades estructurales, departamentos, entre los cuales por supuesto está la línea estratégica, la jurídica, talento humano, por supuesto finanza. No podemos dejar atrás la parte tecnológica. La cadena de valor en cualquier organización, señores, está compuesta por actividades de apoyo y por supuesto su base, que son las actividades medulares. Pero ¿qué es importante recalcar en esta conversación que tenemos nosotros? Que la cadena de valor tiene un impacto directo y amplio en los estados financieros, porque no podemos desligar los estados financieros de lo que sucede en el día a día dentro de la organización. Y como consultor, como investigador y por supuesto como contador, es muy común ver que cuando se discuten los estados financieros, ya se están observando una serie de resultados que muy bien pudieron mejorarse, que muy bien pudieron aplicarse el debido control para que los resultados fueran otros. Entonces, nosotros nos preguntamos como investigadores, ¿por qué esperar hasta el final? ¿Por qué si reconozco que dentro del quehacer organizacional de cualquier entidad de negocio pueden suceder cosas que tienen un impacto positivo o negativo para los estados financieros? ¿Por qué esperar a analizar los estados financieros que se emiten al término del ejercicio económico para tomar decisiones? Entonces, la idea de este trabajo es que precisamente dentro de las ciencias contables aportemos para que la labor contable dentro de cualquier organización, más que reactiva, comience a ser una función proactiva y dinámica. Obsérvese en la parte superior de mi presentación esta premisa. Dice, si lo contable es la base para la toma de decisiones, pero ¿cuál es toma de decisiones? Es común que dentro del seno dentro de una junta directiva organizacional, es común ver cómo se analizan las nuevas inversiones y se preguntan, ¿podemos establecer nuevas inversiones dentro de nuestro negocio? ¿Nuestro negocio, por el contrario, se puede expandir a otra sede, a otra ciudad? ¿Y por qué no a otro país? ¿Cómo están nuestras contrataciones? ¿Podemos o no podemos hacer? Nuestras líneas de crédito. ¿Qué pasa con nuestras líneas de crédito ahora en pandemia?
¿La extendemos? ¿Las disminuimos? ¿Las eliminamos? ¿Qué pasa con los pagos a terceros? Fíjese que lo contable es lo medular. ¿Puedo asumir nuevos riesgos? ¿Puedo asumir nuevos compromisos? ¿Puedo cubrir los gastos que me genera el personal de la organización? Pero si a eso le sumamos la realidad actual, una realidad donde a nivel de América Latina y el mundo, señores, está inmersa en una cantidad de nuevas regulaciones. Nuevas regulaciones en lo tributario, en lo contable, en lo financiero. Pero además de eso, hay un plus, y es el COVID. Resulta que no podemos dejar a un lado que nuestro entorno empresarial está inmerso en una serie de dinamismo y de complejidad que trae consigo, por supuesto, que los que somos del área contable nos hagamos una reflexión y digamos a qué nosotros debemos estar comprometidos con esa sociedad que requiere de nosotros una intervención para que las cosas vayan mejor dentro de sus organizaciones. Y es allí donde surge el gran reto para el contador, para el administrador y para cualquier área dentro de las finanzas de las organizaciones. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es que la labor como contadores públicos vaya más allá de lo que es la elaboración de un informe contable. Que nuestra labor no esté limitada, señores, a decir, miren, las ventas disminuyeron, los costos aumentaron. No, que nuestra labor como contables vaya orientada hacia generar un valor agregado en la gestión estratégica de las organizaciones. Esto, señores, es lo medular de este trabajo de investigación. Ahora bien, dado lo anterior, dentro del grupo Capital Contable de la Facultad Ciencias Contables de Uniremington, institución universitaria colombiana, la cual estoy también representando, fieles a nuestra filosofía de crear proyectos con alto impacto al sector empresarial, hemos creado un proyecto denominado, por supuesto, el Balance Scorecard Contable. Este modelo se crea inicialmente dirigido a las pymes y con una justa razón. Por algo, el Banco de Desarrollo para América Latina establece que las pymes, pequeñas y medianas empresas, generan alrededor de América Latina y el Caribe el 60% del empleo productivo. Es allí cuando nosotros como investigadores decimos, vamos a voltear nuestra mirada hacia un gran sector representativo dentro del sector productivo de nuestros países. Es así como vemos que en algunos países de América Latina las pymes representan el 80% de su sector productivo, incluso en otros hasta un 90%. Entonces, ¿por qué no mirar y atender la necesidad de esas pymes? Se crea entonces como respuesta a ello ese modelo. Ahora, ¿a quién va dirigido este modelo de negocio? Principalmente a los contadores públicos, como apoyo fundamental de la gerencia estratégica de las organizaciones, los cuales por supuesto ya despertaron, asumiendo que tienen nuevos retos, pero que esos retos van mucho más allá de la elaboración de unos estados financieros. No, el contador público tiene que buscar la forma de establecer y lograr la rentabilidad, no de informarles a los gerentes el comportamiento o cómo fluctúa cada una de las cuentas que integran los estados financieros. No, debemos ir mucho más allá. El contador público tiene que participar en las decisiones estratégicas y es allí el génesis de este trabajo. El alcance de este modelo está enfocado principalmente en cada una de las fases del proceso contable, lógicamente, iniciando, por supuesto, con la identificación de los hechos contables, entendidos como compras, ventas, contrataciones, pagos, el análisis de cada uno de esos hechos contables y, por supuesto, el registro. Y con la unión de esas tres grandes fases, por supuesto, obtenemos lo que se analiza al término del ejercicio económico, los llamados estados financieros. Ahora bien, atendiendo al modelo inicial propuesto por Kaplan y Norton, nuestro modelo, por supuesto, tiene una perspectiva o unos componentes, donde podemos identificar
un componente de formación y crecimiento, uno relacionado a los usuarios de la información contable, un componente financiero y uno de control interno. ¿Cuál es la finalidad de este modelo? En definitiva, servir como una herramienta estratégica del proceso contable. Hago un pequeño inciso. No pretendemos que el contador público sea el mago de una organización, porque se tienen que respetar, como en cualquier empresa del mundo, lo que sería la segregación de funciones. Como dicen por allí, lo que es del César es del César. Entonces, el contador público, por supuesto, tiene unos límites, lo que serían el alcance o el rol dentro de la organización. Y así lo tendrán la unidad administrativa, la unidad de logística, la unidad de producción, según sea el caso. Pero ¿cuál es lo fundamental? Que el contador público sí sea garante de estar cautivo en cada uno de esos procesos y actividades que se realizan dentro de una organización, pero que tenga influencia en los estados financieros. Es allí la clave. Es decir, que el contador público no puede estar aislado de aquello que sucede dentro de la organización, pero que sea susceptible de valoración económica. Por ello, nos debemos preguntar, ¿cómo estamos manejando nosotros los efectivos o el efectivo? ¿Cómo estamos controlando nosotros los costos, la inversión? ¿Qué políticas estamos aplicando? ¿Cómo es nuestra capacidad de pago para comprar bienes, para poder contratar a nuevos trabajadores, para cubrir unos gastos operativos? Pero al mismo tiempo, ¿qué control estamos estableciendo en nuestros inventarios? Compramos inventario que forma parte del patrimonio de la organización, pero ¿cuál es la acción organizativa para controlar ese inventario? Para evitar el deterioro, para evitar pérdida. Porque es que si no lo hago, si yo no aplico un adecuado control durante el ejercicio económico, al término, cuando ya yo veo la cuenta del inventario en los estados financieros, los resultados no nos van a gustar. Entonces, ¿por qué esperar hasta el final? Si yo lo puedo revisar, si yo lo puedo corregir, si yo lo puedo controlar mediante los controles permanentes dentro de la organización. Al igual pasan con todas las cuentas de los estados financieros, con la propiedad, planta y equipo, con los activos biológicos, con las inversiones, con todo, señores. El mensaje va a ir enfocado hacia que debemos mirar en cada una de las actividades y procesos que se involucran con cada una de las cuentas que integran los estados financieros. Porque, por supuesto, como lo dice la presentación, inciden en los resultados finales de cada una de las organizaciones desde el punto de vista económico. ¿Qué pretendemos? Observen la presentación. El contador público tradicionalmente se dedica, y lo estoy señalando con el cursor, se dedica a la gestión operativa. Una gestión operativa que va vinculada a un plan de acción. ¿Cuál es nuestra propuesta? Uno, que por supuesto siga haciendo lo que está haciendo y que cada vez lo haga mejor, pero le estamos agregando un componente estratégico. Que el contador público mire más allá de lo que es el tecnicismo contable. Que el contador público se establezca una meta y que esa meta vaya involucrada en cada una de las unidades estructurales cuya acción u omisión incide en los estados financieros de la organización. Y es lo que nosotros llamamos el Balance Scorecard. Analicemos el modelo. Como lo dije anteriormente, tiene 4 componentes. Cuando nosotros hablamos del componente control interno, nos referimos básicamente a la creación de normas y procedimientos. Hago nuevamente el énfasis. Existe una unidad administrativa dentro de una organización de apoyo a lo contable que, por supuesto, tendrán sus responsabilidades para crear las normas y procedimientos. Eso no lo hace el área contable, pero el gerente contable sí tiene que ser garante de que existan esas normas y además que existan, que por supuesto se cumplan, porque de no existir o de no cumplirse, ¿dónde se van a ver los resultados reflejados? En los estados financieros. Entonces, ¿por qué es necesario saber que una persona que haga facturación, que es administrativo, ojo, no es contable, que es administrativo? Porque es importante que una persona que esté facturando sepa el hacerlo correctamente, que la facturación esté alineada con el orden jurídico del país a que corresponda, el orden jurídico tributario, que los pagos se hagan correctamente.
que cada uno de los pagos estén soportados, porque si no están soportados, no son deducibles para efecto del impuesto de renta. Que la persona que haga la conciliación bancaria la haga correctamente. De no ser así, los resultados se van a ver en los estados financieros. Pero al mismo tiempo deben definirse políticas contables. Para nadie es un secreto que desde hace más de 10 años en América Latina y en el mundo se están aplicando las normas internacionales de información financiera, las NIF, y que cada organización debe climatizar esas NIF en su propia entidad. ¿Y qué significa eso? Significa que dentro de su propio procedimiento deben establecer políticas. ¿Y qué significa política? Significa que deben establecer cuáles van a ser los criterios para tratar cada una de las cuentas de los estados financieros. Ejemplo, si compro un vehículo, ¿cómo lo debo registrar al momento de la compra? Pero al momento de venderlo, ¿cómo debo registrar esa venta? Del mismo modo, dentro del control interno, entonces se tienen que establecer los sistemas de riesgo. Unos sistemas de riesgo relacionados a cada una de las actividades del proceso contable. Porque todas las actividades tienen que realizarse y de no realizarse así correctamente, entonces hay una premisa o una hipótesis que puede tener un impacto negativo o positivo dentro del proceso contable. Ahora bien, nos vamos a pasear, dejamos el componente de control interno y ahora vamos al componente de finanzas. ¿Por qué es necesario dentro del proceso de finanzas o cómo logramos la optimización de los recursos financieros? Existen muchos métodos o herramientas, pero uno de los principales consiste en establecer una adecuada estructura de costos. Pero además de una adecuada estructura de costo, una adecuada gestión presupuestaria. Mal puede una organización estimar que va a gastar 20 millones de pesos como gasto de representación y sin ningún control, al término del ejercicio económico, se observa que no se gastaron 20 millones de pesos, sino 80 millones de pesos. ¿Qué evidencia eso? Que no hay control en la estructura de costo y no hay control presupuestario. Pero al mismo tiempo, dentro del componente financiero, para seguir avanzando, tenemos que atender algo que es fundamental y que trastoca a todas las organizaciones del mundo. Principalmente afecta más la liquidez de las pymes, que es el componente de planificación tributaria. Porque no podemos esperar a que llegue la necesidad o la obligación, porque es una obligación, de cubrir las responsabilidades tributarias si previamente nosotros no lo hemos determinado. Determinar cuáles son esas obligaciones sustantivas y obligaciones formales. En qué tipo de impuesto, cuándo debemos pagarlo, cómo influye eso o afecta a la liquidez de la organización. Pero al mismo tiempo, dentro del componente financiero están lo que llamamos los indicadores, metas. Se dice que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Es importante dentro de cualquier organización el establecimiento de estos indicadores financieros. Ahora bien, cuando nos referimos al componente formación y crecimiento, eso está delimitado básicamente al área de capacitación de talento humano y autodesarrollo. Porque es que, vamos, todas las personas que intervienen dentro de todas las unidades estructurales y que su acción u omisión afecta a los estados financieros, deben tener establecido claramente su hacer. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Con quién debo hacerlo? Porque normalmente hay actividades que se realizan en conjunto con diferentes unidades departamentales. Para esto es importante que haya una evaluación de desempeño. ¿Qué pasa si yo a la persona que me realiza la conciliación bancaria, la declaración de impuestos, qué pasa si yo no le evalúo si tiene las competencias? Los errores se van a ver evidentes dentro de ese hacer y por supuesto en los estados financieros. Pero al mismo tiempo, dentro de esta categoría, hablamos de los controles en el proceso. Hay un mal hábito
dentro de las unidades contables y administrativas de las organizaciones que esperan que una unidad de auditoría interna o externa le venga a decir si hicieron las cosas bien o mal. No, graso error. Nosotros tenemos que tener las competencias, las habilidades para establecer control previo, para establecer los controles posteriores, por supuesto, entre otros, mediante listas de chequeo. ¿Por qué debo esperar que venga una unidad de auditoría para que me indique que el pago de prestaciones sociales de unos trabajadores se hicieron incorrectamente? ¿Por qué esperar que venga una unidad de auditoría para indicarme que la declaración de impuestos se hizo es temporal y la unidad tributaria del país que corresponda me va a generar una sanción como consecuencia? ¿Por qué? Entonces, fíjense la naturaleza del modelo. Siguiendo con esto, y ya esto es el último componente, entonces nos detenemos al componente de los usuarios de la información financiera. Tradicionalmente, las unidades contables se limitan a emitir los estados financieros. Pero no, me pregunto, ¿no pasa nada durante todo el año donde puede intervenir la unidad contable? La respuesta, por supuesto, sí pasa. Eso significa que la unidad contable cuyo proceso tiene que ser concomitante, es decir, continuo, la unidad contable tiene que emitir informe a la gerencia, informe ejecutivo, financiero, pero esos informes tienen que también, además, estar adaptados a la información contable con base a requisitos de los entes de control. Y por supuesto, además de ello, tener unos indicadores de balance social. Porque anteriormente no se hablaba de un balance social, se hablaba un balance circunscrito netamente a números, pero hoy por hoy, o a la parte financiera, pero hoy por hoy, los entes de control también están estableciendo a nivel local y a nivel nacional un balance social. ¿Cuál es el aporte que le da la organización para los trabajadores, para la comunidad aledaña? ¿Cuál es el balance social? Fíjense cómo las cosas van cambiando dentro de nuestra profesión. Pero ¿qué es lo que yo quiero resaltar con esta parte de la información de los usuarios? Que el informe o los informes tienen que ser altamente pertinentes y ajustados a los requerimientos. Para ello nosotros tenemos que voltear la mirada a lo contable y decir, lo contable responde a lo que exige la unidad tributaria, en nuestro caso Colombia, la DIAN, responde los informes contables a los que establece la Superintendencia de Sociedades, responde mis informes a las expectativas de la Junta Directiva. Entonces nos preguntamos y nos respondemos. Como conclusión, les planteo lo siguiente. En definitiva, el valor agregado del modelo que proponemos permite tener un mayor control en el flujo del efectivo. Permite coadyuvar a la claridad en el tratamiento de las cuentas por cobrar y los inventarios. Permite ejercer un control adecuado, oportuno, sobre los bienes muebles e inmuebles, las cuentas por pagar a terceros, los costos y los gastos innecesarios. Y por supuesto también sobre las obligaciones tributarias. Este modelo, estamos convencidos que nos ayuda a mejorar, a optimizar los recursos humanos y tecnológicos de las organizaciones. Y que montarnos en el establecimiento de un modelo de Balance Scorecard contable es el inicio de un camino hacia la productividad sostenible empresarial. El modelo es, en definitiva, una herramienta que impulsa el rendimiento de cualquier organización. No es una utopía, es una realidad. E incluso, señores, es una necesidad que debe nacer tanto de los responsables del área contable, pero por supuesto también de la gerencia de la organización. Y miren el tercer componente o el tercer elemento que comparto con ustedes. El modelo requiere de una gerencia estratégica. Es decir, una gerencia que tenga la capacidad visionaria de ver todas las cosas. La capacidad de ver la organización como todo un sistema, de saber todo lo que influye negativamente o no dentro de la misma. Pero al mismo tiempo tiene que
coexistir un liderazgo directivo y operativo. Se tienen que establecer fichas técnicas, lista de cotejo, se tiene que hacer un diagrama de Gantt, una programación de actividades. El modelo sirve, sin discusión alguna, para generar una cultura de mejora continua. Aporta información financiera completamente razonable y, en definitiva, permite crear un sistema de información útil para los directivos, para los entes de control y para los posibles inversionistas. El mundo está inmerso en una gran cantidad de situaciones que exige de los profesionales, de los investigadores, una acción. Y esta es la propuesta nuestra como investigadores, de que tenemos que ser proactivos y dinámicos en esas exigencias. Y la idea de presentar este modelo o herramientas de gestión es que básicamente le sirvan a todas las unidades financieras o administrativas de cualquier empresa del mundo. Les doy, por supuesto, a todos los que están compartiendo aún con nosotros las gracias por escucharnos, por leernos, porque somos un grupo de investigadores que nuestro único compromiso es servirle a ustedes, a la comunidad científica, a la comunidad académica, y que veamos en la realidad lo que se dice en muchas de nuestras constituciones políticas, que la educación y la investigación es la base de nuestro desarrollo como sociedad y, por supuesto, como persona. Le doy las gracias a todos y, por supuesto, no me queda más que invitarlos a ustedes en un espacio académico y científico propicio, adecuado y hasta necesario, como lo es el tercer Congreso Internacional Tendencia en la Investigación Universitaria, el cual está organizando al INI y, por supuesto, todos sus aliados estratégicos. Es un espacio necesario para toda la comunidad científica, académica y empresarial. Les invito para que podamos adquirir nuevas competencias, ver nuevos modelos de gestión que nos van a ser útiles en nuestra vida personal y, por supuesto, en nuestra vida empresarial y académica. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Excelente participación. Bueno, han tenido muchas felicitaciones por el chat los doctores Rafael y Jorge. Para el doctor Rafael, pues bueno, pidieron más tiempo, dice, muy poco tiempo, dice, quiero más. Perfecto, bueno, iniciemos con la ronda de preguntas y respuestas iniciamos con el doctor Rafael. Pedro Rojas pregunta, ¿qué pymes chilenas han logrado la internacionalización en los últimos tiempos? Sí, bueno, antes de contestar esa pregunta y agradecerle a don Pedro Rojas esta consulta desde Chile, lo tengo totalmente identificado, agradecer también los comentarios y las preguntas de don Jorge Pérez, Barbie Bermúdez, Natalia Alvarado, entre otros. A ver, esta pregunta iba de cajón, como decimos acá, ¿ya? Iba de cajón, pero lamentablemente no hay empresas, pequeñas y medianas empresas, en esta industria en particular, que sean referentes en Chile, ¿ya? Sí, lo que puedo señalar, que sería recomendable revisar, ¿cierto?, los registros vigentes de ciertas páginas, ¿ah? Páginas web. Entre estas está portalpyme.cl, prochile.cl y propymechile.cl. Esa sería la respuesta para don Pedro Rojas. Y espero haber aclarado la duda. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Rafael. Vamos con una pregunta para el doctor Jorge. John Ureña. Doctor Jorge, teniendo en cuenta su presentación en esta situación de COVID-19, ¿cómo podemos las empresas reducir los costos fijos de nuestra organización para ser más competitivos en esta realidad que vivimos hoy en día? Muchas gracias desde Ibagué, Tolima, Colombia. Hola John, cordial saludos. Bueno, en definitiva, la única forma de reducir los costos es de sincerar cuál es el valor agregado de cada uno de los costos dentro de las organizaciones. Vamos,
Cada vez que nosotros diseñamos una estructura de costo en las organizaciones, debemos preguntarnos cuál es el valor agregado de ese costo en la rentabilidad. ¿Y qué significa la rentabilidad? Por supuesto, en la utilidad. Entonces, nosotros por cada elemento de costo dentro de nuestra propia estructura, debemos paralelamente determinar ese costo, cuánto me ayuda a obtener la rentabilidad o la utilidad en mi negocio. La respuesta es, si hay un costo que coadyuva en menor o en mayor medida en obtener esa utilidad, a partir de allí yo comienzo la reflexión y decir, bueno, este es el costo, si me genera mayor utilidad, ese es el costo que al momento de establecerlo, bueno, voy a plantear que sea una cantidad determinada. Ahora bien, si tenemos un tipo de costo que cuando hacemos el análisis que les acabo de mencionar, no tiene mayor participación en la obtención de la calidad, en definitiva, tenemos que disminuirlo. ¿Qué les digo yo siempre a todos los empresarios y a las unidades administrativas? Que tienen que hacer un análisis situacional de la estructura de costo. Un análisis y sincerar qué tanto aporta cada uno de los elementos de costo en la utilidad. Y a partir de allí, por supuesto, establecer medidas de control interno. E incluso sucede que de pronto se establecen unas estructuras de costo, pero por la falta de control en ese quehacer organizacional e incluso en esa toma de decisiones, allí al no hacer un control, entonces las cosas se salen, valga la redundancia, de control. Y eso sí tiene un impacto en la situación financiera. Por ende, mi recomendación es hacer un análisis situacional, pero además de eso, no solamente establecer una adecuada estructura de costo, sino que tenga un adecuado control interno, que sea vigilante de que las cosas se den como se hayan planteado. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Otra pregunta por acá de Carla Melissa Saucedo, en Honduras. Doctor Jorge, por favor, su opinión si para un pequeño emprendimiento es mejor utilizar fondos propios o tener un apalancamiento. Hola Carla, saludos cordiales acá desde Colombia, todos los compañeros y hermanos hondureños. Bueno, mira, en definitiva, yo pienso que tanto el dinero propio como el apalancamiento es necesario. Yo creo que lo fundamental, Carla, es que cuando tú haces una unidad de negocio o planteas un proyecto, hay que sentarse y determinar qué tan rentable es ese proyecto. Y ese retorno de la inversión, en qué tiempo lo voy a tener y cuáles son los costos asociados. Partiendo de ello, yo te digo, bueno, se hace un estudio financiero del posible negocio y digamos, esta inversión que puede ser propia o una inversión vía financiamiento, ¿cuál va a ser o cómo va a ser el retorno del capital? Es decir, en cada cuánto tiempo yo voy a obtener una utilidad y qué grande o pequeña va a ser esa utilidad. La respuesta que tú vas a obtener a ese ejercicio que te estoy encomendando es lo que te va a decir, bueno, mira, lo puedo hacer con dinero propio o lo puedo hacer con dinero apalancado, porque en definitiva va a depender de la productividad que tú le generes, que tú vas a generar con ese dinero invertido. Porque mira, si el negocio no es productivo desde el punto de vista financiero, ni lo uno ni lo otro es necesario invertirlo. Ni con dinero propio y mucho menos con apalancamiento, porque el apalancamiento trae consigo unos costos asociados al interés del financiamiento. Entonces, bueno, si la respuesta es el negocio es productivo, entonces veamos qué tan productivo es el negocio a los efectos que, uno, me permita asumir los costos asociados si es un apalancamiento y dos, me permita cubrir la cuota mensual del financiamiento y por supuesto tener mi margen de ganancia. En todo caso, mira, si el negocio es altamente productivo, ¿por qué no hacerlo con dinero propio y utilizar ese apalancamiento no para iniciar la unidad de negocio, sino para expandirlo para nuevas inversiones? Muchas gracias, Carla y Ana. Una pregunta para el doctor Rafael. Flor Aimé desde Honduras. Doctor Rafael, en momentos de incertidumbre, ¿cree que en países en desarrollo es recomendable salir al mercado internacional? Saludos desde Honduras. Sí, bueno, primero que nada, Flor, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante, muy atingente. Es fácil, para todas, ¿ah? Para todos los países que están en desarrollo sería recomendable salir al mercado internacional. Ya la internacionalización se vino para quedar y es algo que no es nuevo, ¿ya? Se vino para quedar.
Sí, yo pondría hincapié en dos aspectos. Uno, el tema de la responsabilidad social empresarial. Eso es clave para el éxito de las compañías del futuro. Y ese aspecto se puede medir, ¿cierto?, desde la perspectiva del Balance Scorecard como quinto aspecto, como lo han estado anunciando algunos doctores en algunas investigaciones. Y como segundo aspecto, claramente la calidad del medio ambiente. O sea, el cuidado del medio ambiente es otro aspecto no menor y lógicamente mucho más evidente para ciertas empresas que tienen impacto en el medio ambiente. Así que yo me quedaría con todos esos aspectos y por ende la respuesta sería toda. Así que gracias, espero haber aclarado su duda, Flor. Un gusto. Doctor Rafael, me indican que hay una pregunta de Natalie, pero no la ubico en el chat, perdón. Sí. Si usted la puede responder, por favor. Yo la tengo, la voy a contestar de nuevo, lo había escrito por chat. Es la pregunta de Natalie Alvarado. Dice, ¿cómo podemos relacionar el Balance Scorecard con la inteligencia artificial? Ya es muy, muy interesante su pregunta, Natalie. Muchas gracias también. Estamos en tiempos donde el tema tecnológico ha tomado mucha relevancia. ¿Ya? El conocimiento de temas como Data Analytics, Big Data, ¿cierto? Son aspectos técnicos que están siendo más bien transversales y deben ser administrados por profesionales de distintas perspectivas. ¿Ah? No solamente, por ejemplo, se me viene a la cabeza rápidamente, no solamente debe ser un tema de los informáticos, el uso de Data Analytics, sino también de los auditores internos tecnológicos, de la perspectiva TI. Por ende, ¿cómo lo podemos relacionar? Bueno, usando herramientas relacionadas con Data Analytics, Big Data, entre otras, y dando un ejemplo súper rápido, yo lo veo desde la perspectiva financiera, tal vez en una empresa bancaria, que me ha tocado bastante trabajar en esta industria este último tiempo, y yo revisaría, por ejemplo, la base de datos de los clientes, de las cuentas por cobrar, para poder de alguna forma proyectar las pérdidas, la posible incobrabilidad de estos. ¿Ya? Por ende, ese sería un caso típico de análisis de base de datos, que son bastante grandes. Así que espero, Natalie, haber aclarado su duda y nuevamente, muchas gracias. Gracias, doctor Rafael. Una pregunta para el doctor Jorge desde Panamá, Jorge Pérez. ¿Cómo afrontar la resistencia en los directores de las organizaciones que trabajan con metodologías clásicas y que no están dispuestos a invertir en conocimiento, crear áreas y revisar procedimientos? Hola Jorge, saludos a nuestros hermanos panameños. Bueno, mira, en definitiva, me estás planteando una situación que es netamente gerencial. Hay algo dentro de cualquier organización que tiene que ver en cuanto a la voluntad directiva. Básicamente, el camino y los resultados dentro de cualquier organización dependen, por supuesto, de su dueño, de los representantes legales. Partiendo de allí. Entonces, en definitiva, ¿cómo afrontarlo? Bueno, si estamos hablando dentro de una junta directivo reacio a establecer innovaciones dentro de su proceso, entonces la decisión le va a corresponder al dueño de la organización, a la persona que tiene mayor participación o injerencia en cuanto a la toma de decisiones. Porque si no es así, estamos atados de mano. Si no hay voluntad directiva, si no hay voluntad gerencial de quien tiene que tomar las decisiones más importantes de la decisión dentro de la organización, estamos hablando entonces de que estamos en presencia de una organización llamada al fracaso. Razón por la cual hoy día en cualquier organización del mundo se está hablando de la exigencia de una serie de competencias que se le exigen a nivel directivo, entre las cuales tenemos lo que es el pensamiento estratégico, la capacidad reflexiva de poder entender, comprender un problema y tomar las decisiones para ello. Entonces, yo les hago un llamado a todas esas personas que cumplen funciones directivas a que lo estático ya pasó de moda. Hoy por hoy estamos viviendo un mundo tan dinámico, tan complejo, donde estamos obligados, y esa es la palabra, estamos
obligados a tomar decisiones que nos permitan reinventarnos, porque si no nos reinventamos en este mercado de competencia y caótico en muchos de los casos, definitivamente los resultados no van a ser los correctos. Entonces, concluyo, es una decisión directiva, donde el personal que toma las principales riendas de la organización tiene que tener voluntad. ¿Para qué? Para dirigir, para organizar, para controlar y para señalar quiénes son los responsables dentro de esa unidad o área táctica y operativa para ejecutar lo que se le encomienda. Muchas gracias, doctor Jorge. Gracias, doctor Rafael. Pues bueno, ya terminando. Bueno, llegó una última pregunta para el doctor Jorge. Vamos a tomarlo en cuenta. Yoleida, doctor Jorge, en la situación de hiperinflación que vivimos en Venezuela, ¿cómo se podría estimular a los empresarios a adaptar estos nuevos enfoques que contribuyen a la productividad? Bueno, es que cuando hablamos de productividad nos referimos precisamente a ese conjunto de procesos dentro de una organización que nos permiten dos cosas. Una, por supuesto, hacer que nuestro producto se posicione en un mercado y que nuestras ventas, por supuesto, cumplan con nuestras capacidades y nuestras expectativas como negocio. Pero al mismo tiempo, que le permita al empresario posicionar un producto en unos costos y con unos precios que sean accesibles para la comunidad. Yo siempre les recomiendo a las empresas a las cuales nosotros asesoramos que para hacer productividad, para hacer que un negocio sea productivo, tenga calidad o liderazgo en la producción, definitivamente tenemos que focalizar nuestra mirada a la estructura de costo. Es decir, cuando nosotros elaboramos un producto, cuando nosotros elaboramos un servicio, es lógico que tenga una estructura de costo y a partir de allí yo como empresario debo establecer mi margen de ganancia. Entonces, ¿cómo estimular a los empresarios para que mejoren la productividad? Es decir, mira, orienta tu mirada a tu estructura de costo, porque de pronto van a haber unos costos fijos o variables que tú estás utilizando para producir ese bien o servicio y que posiciones en el mercado y que no son necesarios. Entonces, en la medida que haya como lo dijo el profesor Mario al principio, un liderazgo en los costos me va a permitir a mí posicionar un producto de tal vez, es una hipótesis, a menor precio. Y con eso incremento mis ventas pudiendo utilizar lo que sería una venta en cadena, incremento mis ventas y por supuesto satisfago a una sociedad que está ávida de tantos problemas, pues como es nuestro pueblo, nuestro querido pueblo venezolano, donde hay una hiperinflación, donde los costos cada vez son mayores, pero hay muchas cosas que son inevitables, pero otras que sí, desde la gerencia se pueden implementar para mejorarlo. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Vamos a darle un segundito la palabra al doctor Rafael, que tiene un comentario por hacer. Adelante, doctor Rafael. Gracias, Ana. Gracias. Bueno, alcancé a leer el comentario que hicieron por ahí, que fue muy rápido, así que parece que no estuvo tan fome, por lo menos en mi presentación. Y solamente quería hacer un comentario final que estaba relacionado con lo que mencionaba el doctor Muñoz, don Jorge. Bueno, todos sabemos que con esto de la pandemia, muchas empresas están desvinculando personal, ¿ya? Y el análisis típico que están haciendo muchos cuando revisan el tema del costo, ¿cierto?, es basarse en el costo de la nómina. Por ende, tal como lo dicen muchos profesores de contabilidad de costos, ¿cierto?, el costo se puede medir de distintas perspectivas, ¿ya? Y lógicamente, si estuviéramos hablando de una empresa productiva, el costo puede ser mirado desde la mano de obra, como una visión, y la otra desde la perspectiva del personal administrativo, ¿ya? Con esto de la pandemia, como les decía, generalmente los tomadores de decisiones, la alta administración, se enfocan principalmente en reducir el costo de la mano de obra y no se fijan en el costo del producto, desde la perspectiva del costo variable unitario. Por ende, un llamado, bien humilde, lógicamente, como propuesta, ¿cierto?, para los tomadores de decisiones y para los empresarios presentes, que no solamente se fijen en el gasto fijo, ¿cierto?, en la nómina,
sino que revisen, por favor, el costo variable de su producción. Así que eso quería compartir. Nuevamente, muchas gracias para todos los presentes de distintos países. Tengo por ahí apuntados Argentina, Venezuela, Colombia, Rusia, Chile, lógicamente, España, entre otros. Y gracias también a Lenin. Muchas gracias, doctor Jorge. Muchas gracias, doctor Rafael. Gracias a todos los asistentes. Ya vamos culminando esta ronda. No se retiren, que Gaspar tiene algunas instrucciones para poder accesar al certificado de asistencia de esta conferencia. Bueno, agradecidos de nuevo por todo su apoyo, siempre presentes, bueno, tantos países que nos acompañan. De verdad, muchísimas gracias a los excelentísimos 4 conferencistas que hoy estuvieron magníficos. Gracias a ustedes nuevamente por el apoyo. Los invitamos de nuevo pues a inscribirse y a enviar sus ponencias para este próximo congreso, que va a estar demasiado bueno, y no solo